Señores, un aplauso y el agradecimiento a Daniel Grapiña. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias, gracias. Por favor. Vicepresidente de BPS. Así es. Tenemos elecciones el domingo. Sí. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Obvio, presidente. Vamos a Y elegir. hay como las elecciones nacionales, hay una lista, ¿no? Donde hay mucha gente. Sí, hay varias listas. El directorio del BPS se conforma por 7 directores. Bien. 4 que representamos al gobierno, que somos elegidos con la venia correspondiente del Senado y designados por el Poder Ejecutivo, y los 3 restantes, que son los llamados directores sociales, que se van a elegir el domingo. Representan a los trabajadores, jubilados y pensionistas y empresarios. A ver, para cualquier hijo de vecino que quizás hasta, no es que no le interese, pero que no se preocupa tanto, a ver si me quedó claro. Hay 4 directores que son elegidos por el gobierno. Exactamente. Nosotros lo que vamos a elegir el domingo son esos 3 que son representantes. Hay algunos representantes de diferentes partidos políticos, pero hay 4 directores que ya están elegidos. Los 4 directores políticos que se les llaman, que como te decía son designados por el Poder Ejecutivo con la venia del Senado, eso estamos ya en funciones de hace tiempo. Ahora se van a elegir los directores sociales, que también se eligen cada 5 años. ¿Qué es una especie de oposición? No, muchas veces votamos parecido, a veces no. No. Después en la práctica cumplen las mismas funciones que los otros directores, tienen un voto igual que nosotros. También, ¿cuáles son las decisiones políticas que puede tener un directorio en el BPS? Más que para cualquiera de nosotros, por ejemplo, puede decir, bueno, el BPS sabemos qué funciones cumple, pero bueno, el directorio, ¿cuáles son las decisiones que toma el directorio del BPS? Y bueno, fundamentalmente hacia lo que refiere a la gestión del organismo, ¿no? Y yo creo que los directores sociales le agregan mucho por la impronta que tiene cada uno. Obviamente el que representa a los trabajadores va a tratar temas mayoritarios que hacen a los trabajadores, el de los jubilados es lo mismo, más allá del punto de vista cívico, que es muy importante también, de lo que debemos decir que es una elección de gran porte, hay 1.800.000 personas habilitadas para votar. Es verdad que hay cierto desconocimiento. En elecciones anteriores, para que tengan una idea, en el orden de los activos, por ejemplo, casi la mitad de los votos fueron en blancos o anulados. Porque no sabemos, o sea, hay poca información. Claro, hay desconocimiento fundamentalmente sobre los candidatos, ¿no? Y cuál es su plataforma reivindicativa, cuál sería su plan de acción en caso de llegar a ser electos. Pero bueno, nosotros como BPS no podemos intervenir ni promocionar algún candidato. De cualquier manera, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Sí, que ahora vamos a hablar de la obligatoriedad. Pero ¿por qué? Si es obligatorio, si hay 1.800.000 personas que tienen que ir a votar, digo, ¿no se le informa a todo el mundo debidamente cuáles son sus candidatos, cuáles son sus propuestas? O sea, ¿sabe lo que veo? Que de repente no hay tanto interés, no de parte de la gente, de parte de los candidatos. Sí, yo creo que, a ver, acá el problema importante a mi juicio es que falta difusión para los candidatos. De repente, mirando hacia adelante, el Poder Ejecutivo lo que podría hacer es ofrecer los medios públicos para que ellos tengan salida, que se conozca su plataforma. He hablado con colegas de ustedes que me han dicho que se los invita poco a los programas, y es verdad, no se los ve, y de ahí que la gente, a mi juicio, ante el desconocimiento, termina votando en blanco o anulado. Ese es un dato que es irrefutable, ¿no? Algo pasa cuando la mitad de la gente te vota en blanco y anulado. Y más ahora que es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? No, obligatorio siempre fue. Hay como una amnesia colectiva porque nadie se acuerda cuándo fue la última vez que votó las elecciones del BPS, y todo el mundo creemos que en realidad no eran obligatorias hasta ahora, pero pasa todas las elecciones sucede. Sí, esto está en la Constitución de la República, hay una ley posterior que fue reglamentando toda esta situación. Es verdad, lo que tú me planteas, me lo han dicho, recién me lo dijo una persona aquí, la gente no se acuerda cuando votó. Sin embargo, el nivel de votación en la última elección fue el 76% de los habilitados para votar, votó. Ahí entra a tallar un poquito el tema de las consecuencias que puede tener el no voto. Entonces,
Ahí la ciudadanía También, se pero acerca. obligatorio, pero que no, o sea, era obligatorio, Era obligatorio. pero no había sanción. En las O sanciones. sea, ahora lo que se aplica es la san- multa si no votás. No, no. O sea, es la diferencia entonces. No, la diferencia, no hay diferencia con elecciones anteriores. A ver, obligatorio siempre fue y sanciones siempre existieron. ¿Por qué? Porque es similar a una elección nacional. Esta elección está organizada también por la Corte Electoral. Entonces, quien esté obligado a votar y no lo haga, es pasible de recibir una multa la misma que se recibiría en una elección nacional en caso de no votar. Pero anteriormente era así. Sí, siempre fue así. Entonces yo pagué una multa, no me di cuenta. Bueno, capaz que no te pidieron el control del voto y es por 3 meses. O sea, a partir del 1 de febrero se va a pedir en los lugares que se crea que se tiene que hacer el certificado Cuando de vayas votación. a un trámite Durante público. 3 meses se va a exigir. Lo que puede haber pasado es que o no se exigió o a la mayoría de nosotros no nos pidieron el certificado para algún trámite y es esa la razón, pero obligatorio siempre fue. ¿Y cómo, bueno, esta pregunta es súper básica, ¿no? Pero ¿cómo sé si estoy habilitada para votar? Bueno, ahí yo lo que recomiendo a la gente es que ingrese a la página web de la Corte Electoral. Ahí podés verificar si estás habilitada y si estás habilitada, dónde vas a votar. Y en caso de que tú consideres que tendrías que integrar alguno de los padrones y no estás, también a través de la web te da la posibilidad de emitir un documento que va a decir que no estabas habilitada. Perfecto. ¿Cómo se puede justificar el no voto? Porque tengo entendido que a diferencia de las elecciones nacionales, no se puede votar de forma observada, o sea, tenés que trasladarte hasta el lugar donde sí o sí tenés que votar. Y bueno, y entiendo que hay algunas formas de justificar el no ir a votar. Sí, no se puede votar observado. Por ejemplo, si tenés la credencial en Montevideo y estás en otro departamento del país, ahí tenés que justificar. Si el día de la elección tuviste algún percance, un problema de salud, también tenés que justificarlo, o lo podés justificar. En caso de estar en el exterior también. Eso se va a hacer también a través de la web de la Corte y va a haber plazo hasta el 27 de enero del año próximo. Perfecto. Para justificar el no voto. ¿Y se vota únicamente con credencial o se puede votar con la cédula? Se vota con credencial y los únicos que están habilitados a votar con la cédula son los extranjeros, que son aproximadamente 60.000, que en su momento hubiesen entregado el domicilio a BPS. Tuvieron un plazo para acercar al Banco de Provisión Social el domicilio a los efectos de que la Corte ahora les puede asignar un lugar de votación. Más allá de la obligatoriedad y de las consecuencias que puede tener no ir a votar, que son principalmente económicas, y del deber cívico, ¿por qué es importante ir a votar el próximo domingo? A mí me parece que el activo, el jubilado o el empresario, me parece que es muy importante que tenga su representante en el directorio de BPS, con lo que significa el Banco de Previsión Social para todos nosotros, para todos los uruguayos, teniendo en cuenta, a modo de ejemplo, se pagan 1,5 millones de prestaciones por mes en el BPS. Entonces, el entramado social lo barre de un lugar a otro, y que el representante de estos grupos esté sentado en el directorio, debata, haga sus propuestas, lleve sus inquietudes, a mí me parece que es muy importante. Hay una cosa que no sé si sabe todo el mundo, yo sé que hay mucha gente que no sabe, hay un candidato para uno de cada sector que usted acaba de nombrar. Hay un candidato para los pasivos, otro para los activos y otro para los empresarios. Hay 3 candidatos, Ahí está. 3 para los pasivos. Bien. En el orden pasivo hay 3. Hay 2 en los empresarios y 2 a nivel de activos. Ahí está, que son distintos. ¿Por qué hay gente que quedó excluida de esto? ¿Quiénes son? El tema es el siguiente. Estamos hablando de que son 3 elecciones al unísono, ¿verdad? Estamos eligiendo, como decíamos recién, pasivos, empresarios y trabajadores. Nosotros el padrón lo cerramos el 28 de febrero de este año. Ahí cerramos el padrón. Lo que ocurre en algunos casos es que hay personas que a partir de ahí se jubilaron. Se jubilan 2.000 personas por mes. 8 meses después hay 16.000 personas que antes de febrero eran activos y hoy son pasivos. Y a veces se buscan como pasivos, pero como el padrón cerró en febrero, eran activos. ¿Hay algún tipo de confusión respecto a eso? Luego también es cierto que la Corte Electoral publicó el padrón el 3 de septiembre,
a partir del 6 de septiembre y hasta el 24, nosotros abrimos una instancia en la cual el que creía que tendría que votar y si no se encontraba en el padrón, podía presentar un recurso. Se presentaron 4.100 recursos. Fueron respondidos todos en tiempo y forma. El 75% de los recursos fueron rechazados porque no tenían argumentos para integrar alguno de los padrones. El 25% restante sí se le asignó un padrón, existía un error. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Es que hay gente, por ejemplo, que cobra una prestación por otras cajas, caja policial, caja militar, pero no vota en esta elección porque no tiene vinculación con BPS. Ajá. Entonces hay mucha confusión, puede ser la falta de información que lleva a esas cosas, pero básicamente es por ahí. Este año, por ejemplo, que de elecciones de BPS, bueno, se va a hacer de esta manera. Digo, se tiene pensado, por ejemplo, para las próximas, que falta, ¿no? Pero mejorar un poco más el tema de la información para la gente, para el que va a votar, para que, digo yo, porque para que se interese un poco más, ¿no? Digo, porque no sé qué porcentaje, ojalá no sea muy grande, pero no sé qué porcentaje de votantes este domingo va a votar en blanco, simplemente por el desconocimiento de quiénes son los candidatos, por qué, para qué. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, te entiendo perfectamente. ¿Hay algún plan ya pensado para las próximas? Claro, nosotros los directores de BPS tenemos inhibida la actividad política, ¿verdad? De todas maneras, lo que puedo decir como simple ciudadano, que en caso de que se piense en un cambio, por ejemplo, hemos visto que se han hecho planteos acerca de que no sea obligatoria en el futuro. Sí. Eso es de trámite parlamentario. A mí me parece que hay mucho para trabajar en este sentido, me parece que hay que discutir, creo que no es la primera vez, esperemos que vote la mayor cantidad de gente posible y que los votos en blancos o anulados sean pocos, pero si miramos para atrás, digo, esas alertas habría que tenerlas en cuenta. ¿Por qué la gente vota en blanco o anulado? Hay que ver qué porcentaje, ¿no? Ahí va, es falta de información, sin comprometerlo a decir algo que no puede. ¿Usted está de acuerdo en que sea obligatorio? Yo estoy de acuerdo con que se vote, defiendo porque lo viví en este año y poco que llevo de gestión del BPS, el trato con los directores sociales, el aporte, ha sido una etapa de aprendizaje también, porque como dije anteriormente, tú los ves sobre la marcha, cómo van actuando ellos, cuáles sus preocupaciones, pueden hablar de cualquier tema, lógicamente, como nosotros también, pero hacen hincapié en sus temas. Entonces, a mí me parece que es muy importante, pero sí hay que tener en cuenta los datos que analizamos que no son los mejores, porque en una elección normal la cantidad de votos en blanco o anulado es bajísima. Te podría decir que en algunos casos, en algún orden, en la elección, comparado con la elección de BPS, se multiplica por 10 esa cantidad y es un número bastante importante. Es que terminaría, ¿Qué pasa con los votos en blanco? Porque siempre lo estamos haciendo un paralelismo con las elecciones nacionales. Claro. ¿Van para algún lado? O no, acá el que tenga más votos gane. Votos efectivos emitidos válidos. El voto blanco. Y queda se echa, no está. Lo que iba a decir justamente es que termina perdiendo la efectividad del hecho de que sea obligatorio si después igual no vuelca un resultado que sea proporcional, favorable a la cantidad de gente que vota. Sí, naturalmente con esa cantidad tan abrumadora se desdibuja, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que analizar esos temas porque estamos hablando que es una elección también que lleva una organización importante, hace meses que venimos trabajando, hay funcionarios de BPS que están trabajando en forma sincronizada con la Corte Electoral, bueno, la Corte es una garantía, pero hay mucha energía en estos temas y hay una inversión importante por parte del Estado también. Por eso. Y en esto en temas parlamentarios también estuvo en agenda política el tema de la veda, que fue finalmente como suspendida. ¿Qué cree sobre eso desde su lugar de ciudadano? ¿Que es correcto o que no es correcto? Bueno, como dije anteriormente, voy a dar una opinión como ciudadano, como tú decís. A BPS con veda o sin veda no le significa nada porque es una elección que está en marcha, está bien organizada, va a salir bien. Es una elección distinta, por ahí escuché algún argumento que
que manejó algún legislador, y lo de la veda alcohólica también obedece a otra época del país, ¿no? O sea, lo que no se puede es expender bebidas alcohólicas, y yo creo que no va a significar nada la ley, a nosotros no nos va a afectar, y si hubiera seguido en las condiciones actuales tampoco nos afecta. Claro, perfecto. Bien. Los brasileros chochos, contentísimos están Cerveza por la chelada. decisión. Y sí. Grafiña, le quiero agradecer muchísimo. Además Por favor. está bueno que la gente se informe, ¿no? de cómo y qué votar. Así que desde hace un tiempo ya, ¿no? Uno puede entrar a internet o ver con su número de credencial dónde vota. Y también hay información, si se busca, de los candidatos. Hay. En la página web de BPS también hay información, en la Corte ni hablar. Y bueno, y el agradecido soy yo por permitirme difundir estas cosas que para mí son muy importantes. Muy bien. ¿Cómo se le puedo decir? Buena jornada electoral. Muchas gracias. Que pase muy bien. El Gracias. aplauso. Daniel Grafiña, vicepresidente del BPS, con mucha información sobre las elecciones del domingo.